Bueno, David, imagino que en sus primeros años como novillero ocurrirían distintas cosas, ¿no? Momentos más felices, menos bonitos o más difíciles, pero me gustaría centrarme en qué fue lo más duro en esa etapa, en esos inicios de novillero. Pues bueno, yo que realmente tuve la suerte de tener una peña taurina que me hicieron, la peña taurina de David Valiente, y eso me ayudó mucho, pero lo más difícil es, pues eso, entrenar y que tú ves que pasa una feria, pasa otra, no te ponen. Lo más duro para mí fue eso. Sí, sí, psicológicamente, bueno, eso afecta. Sí, lo único que hay que estar concienciado de que cuando llega esa fecha o esos momentos, lo que hay que hacer es entrenar más fuerte todavía para que cuando venga una oportunidad, aprovechar al máximo y no dejar. Bueno, David, una de las cosas que me intriga mucho es, como siempre, cuando un novillero con picadores llega el momento y toma la alternativa, eh, digamos que en esa ceremonia hay un momento que es muy privado entre el padrino, el testigo y, y bueno, entre el que va a ser futuro matador. Entonces, me gustaría preguntarte las palabras que se dicen ahí dentro, lejos del público. Bueno, en este caso, el maestro Manuel Díaz, el cordobés, y David Fandil Alfandi, que fue el testigo, pues fue unas palabras muy bonitas. Yo recuerdo como el maestro me decía que llegaba a un mundo de guerreros y luchadores y que disfrutara todo lo posible dentro de lo que se podía en esta profesión, que aprovechara todas las oportunidades muchísimo y que le alegraba muchísimo de ser el que me daba la alternativa. Claro. Imagino que son momentos, pues que claro, inolvidables, ¿no? Que un sueño desde niño que eso, vamos, no se puede cambiar por nada de este mundo. Totalmente, un sueño en este caso, a Dios gracias, hecho realidad. Increíble. Eh, ¿Quién fue la persona que más creyó en usted en aquellos momentos, en aquellos inicios? Pues no sé, no tendría una persona en concreto, no tendría porque mi familia ha estado siempre apoyándome mucho. Entonces, si te dijera mi madre, mm, alguna hermana mía, parece que es que no me haya apoyado tanto, ¿sabes? Mi familia, no pongo una persona en concreto. Imagino que a nivel familiar debe ser difícil, ¿no? Lidiar bueno, con que un ser querido tenga un oficio tan, bueno, que haya que implicarse tanto y que conlleve tanto riesgo como el toreo. Pues fácil no debe de ser, la verdad. Yo tengo una niña y me pongo en el lugar de que ella quisiera ser torera o torero o que, no sé, que ella se pusiera delante de un toro, yo lo pasaría fatal. Me pongo en el lugar de ellos y la verdad que no es nada grato. Al igual que hubo gente que creyó en usted porque sabía que, bueno, pues que tenía cualidades para desempeñar este trabajo, imagino que también habría personas que intentaron poner piedra en el camino, ¿no? Pues imagino que sí, no les tengo en cuenta si lo Sí. hicieron, no les tengo en cuenta, porque si había piedra en el camino yo he intentado ir apartándola despacito con mi vista hacia el camino más derecho y no, es una cosa que Sí. no me tiene ahí en un resquemor de fulano tal, no.
Prácticamente, si la han hecho, han perdido tiempo en hacerlo. Aunque hayan podido hacerme daño o en algún momento recuerdo una novillada de dos hijos de dos figuras del toreo y yo iba a torear con ellos y por circunstancias, pues claro, me quitaron del cartel. Pero te vuelvo a repetir que bueno, lo que está para uno está, aunque te quites. Exacto. Llegado a este punto de la entrevista, me gustaría preguntarle si le podría tutear. Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Bueno, David, siguiendo con la transición de la entrevista, me gustaría preguntar eh, el toro, por así decirlo, que te enseñara algo verdaderamente importante. Un toro que me enseñara algo importante. Pues fue en el campo, fue ¿De tentadero? en la ganadería de Heredero de Flores de Albarrán. Maté un toro a puerta cerrada en una de las preparaciones de alguna corrida de toros, no recuerdo el año siguiente de mi alternativa o cosas así. Y, y la verdad que el toro lo que me pedía era que ralentizara la embestida, que se la dejara la muleta planchada delante cuando él se daba la vuelta y que tirara de él muy despacio. Y yo le tiraba violento y hubo dos veces en las que el toro tuvo la opción de poder cogerme a mí. Claro. Y a base de intentarlo una y otra vez, como es normal, que para eso se torea en el campo y se intenta de perfeccionar las cosas, pues me di cuenta de que el toro lo que quería era que tirara de él muy despacio, que lo El templara, temple. el temple. Y ese toro, bueno, ese toro me enseñó eso, a lo mejor, eh, no sé, otro toro me hubiera pedido otra cosa, pero sí que es verdad que recuerdo muy bien cómo ese toro me pedía que lo templara. Sí, digamos que fue uno de, pues eso, de los que te marcó. Sí, sí puede ser. ¿Cómo recuerdas tu primera tarde en la que saliste al ruedo siendo realmente consciente, por decirlo de alguna manera, bueno, pues eso, sabiendo que te jugabas la vida? Pues no sé, no sé decirte una tarde, puesto que por eso se pasa tan mal las horas previas, los días previos, cuando ya te ves anunciado en un cartel, por eso se pasa tan mal, porque tienes que ser consciente de que debes de jugarte la vida cada tarde. O Claro. sea, yo te diría que yo he ido a la plaza a intentar dar de mí todo lo que tenía todas las tardes. Ha podido haber alguna tarde en la que has estado en la plaza y con toda tu mentalidad y con todas tus cosas y no han reunido las cualidades del toro contigo en ese momento para que todo salga bien, Claro. pero el salir de la habitación del hotel para la plaza tienes que salir siempre igual. En cierta manera, acongojado, ¿no? Por lo que pueda pasar, que siempre quieras que no, es impredecible. Sí, exactamente, pero es lo que te decía la pregunta, que no tengo una tarde en concreto de decirte tal tarde salí a jugarme la vida, ¿no? Yo creo que todas las tardes cuando uno se viste de torero, uno tiene que dar el máximo de lo que tiene dentro. No tengo Por una supuesto. tarde en concreto. En tu etapa como matador, ¿qué te hacía más daño? ¿Un mal toro, una mala tarde o un comentario injusto? Bueno, pues lo del comentario injusto, te digo como la pregunta de hace un momento atrás, el de las piedras que me hayan puesto en el camino. Un comentario, pues bueno, pues todos tenemos derecho de opinar y, y no es una cosa que me haya dañado. De lo demás sí me puede doler que yo no me acoplara a algún toro, eso sí. Una mala tarde, una mala tarde como tal, ¿qué te refieres? ¿Una mala tarde que yo tuviera mala tarde o que las cosas no salieran? Más bien que sí, que las cosas no salieran, ¿no?
un poco que no dependiera de ti, sino de factores externos. Sí, bueno, en este caso sería por el toro y cada toro tiene su lidia y lo que realmente tienes que irte tranquilo al hotel de haberle sacado lo que el toro te tuviera. O sea Claro, que todo lo... resumiendo la pregunta, las tres preguntas en una, resumiéndola, lo que más me dolería es no haberle sacado yo a un toro lo que realmente pudiera tener. Ujú. Tu mayor virtud como torero y por el contrario, la que se podría decir que es tu talón de Aquiles. Mi mayor virtud, pues yo creo que es mi entrega como torero antes y durante, porque no es solo el momento de llegar al toro y a la cara del toro, lleva una preparación, lleva una alimentación, todo, ¿no? Y entonces no, no te diría otra cosa que no fuera eso, entrega. Y algo que tú dijeras, esto lo llevo fatal. Pues realmente, aunque creo que luego hablaremos de esto, podría decirte el poner los palos a un toro. Poner los palos, ¿no? Sí, una cosa en la que yo no había practicado nunca y sí que había veces que yo decía, uff, yo no me veo capaz de ponerle banderilla a un toro. Ese podría haber sido mi talón de Aquiles, pero como yo no ponía banderilla, no ha llegado a ser como tal. Eh, Me gustaría preguntar el tipo de toro con el cual tú te crecías y bueno, otros que hubiera que fueran al contrario, ¿no? Que por su forma de vestir, sí, por el trazado que te hacían seguir, pues te sentías muy incómodo. Pues hombre, el toro bueno y el toro fácil nos gusta a todos los toreros, ¿no? Pero sí que es verdad que con el toro que yo más he expresado y más he transmitido, creo que por su encaste, que él mismo ya transmite, el encaste Santa Coloma. Un encaste que soy un amante de él y coincidió, pues no sé, si he toreado en mi carrera, por ponerte un ejemplo, 50 tardes, que no es el caso, que son más, pues 25 tardes han sido de toros de Santa Coloma. Un encaste con el que te sientes a gusto y bueno, disfruta. Sí, sí, bueno, que noto yo que transmite todo lo que pasa con estos toros, eh, llega mucho al tendido, llega arriba. Sí que es verdad que se pasa a un trago porque son toros más duritos, más complicados, pero cuando de verdad sale un toro de Santa Coloma embistiendo, no hay otro en otro sitio. Bajo mi punto de vista, que yo digo que soy un Sí, amante sí. del toro de Santa Coloma. Em, ¿Has tenido de esas tardes en las que el miedo te pesaba mucho más que la ambición? No. Ha podido pasar días previos, la noche de antes, horas antes, pero una vez en la plaza, Sí, una vez haciendo el no. paseillo decía, aquí estoy yo y voy a por todas, ¿no? Tenía que ser así, ahí ya no había marcha atrás. ¿Cómo gestionabas esa soledad que solo conoce el matador cuando el toro se acerca de verdad? Te refieres a las horas previas de vestirte de torero, ¿no? Sí. Pues yo lo enfocaba mucho en mi soledad, me gusta mucho estar solo. Me gusta estar mucho solo, me gusta ese mismo día, si tengo la oportunidad, caminar, dar un paseo y estar metido en lo que yo quiero que pase por la tarde. No llevo una faena premeditada porque eso es un error, tiene que surgir la magia en el momento cuando estás toreando, pero Eso es. sí que es verdad que me refugiaba en mi soledad y me sigo refugiando a día de hoy en la otra faceta.
claro. Em, ¿Alguna vez, David, sentiste estar fuera de control y aún así te enfrentaste al toro bravo igualmente? La palabra fuera de control como tal, no, pero sí de cogerte un toro y darte una voltereta y eh, no estar al 100% porque tenía un porrazo importante en la cabeza y fui al toro otra vez. O sea que no me vine abajo. Sí, bueno, la euforia del momento, ¿no? La adrenalina por las nubes y Eso es, tienes que sacar fuerza de donde no la haya. ahí está. Eh, David, ¿qué te dolieron más? ¿Las cornadas físicas o las psicológicas del toreo y todo el sistema que lo engloba? Pues realmente la última, lo que engloba, como tú bien dices, los que manejan esto, los que tienen el mando y el voz y voto de decir fulano sí, fulano no. Nosotros ¿Crees? hicimos, en dos ocasiones hicimos dos grandes esfuerzos, incluso haciendo algún festejo, poniendo algún torero para que nos pusieran, haciendo algún cambio en plaza importante y no llegó. O sea que tú, tú eres de los que afirmas con rotundidad que existe una corrupción dentro de este mundo. Hombre, claro que sí, totalmente. En este y en todos los mundos ha habido y por haber. Yo en mi caso lo estoy viviendo y lo he vivido en este, que es el mundo del toro, pero imagino que en todas las facetas de la vida pasa. Sí, sí, siempre hay intereses y bueno, pues gente que, pues, que busca sus intereses y no le importa hacer daño a los demás, ¿no? Totalmente. Y buscar, pues eso, pues este torero no me interesa, no lo pongo, este me interesa, lo pongo. Al final Claro. Mm. te mentiría si te dijera que no es así. ¿Consideras que tu carrera tuvo las oportunidades que merecía? Creo que no, creo que no, porque un torero cuando se retira de los ruedos o dice hasta aquí ha llegado mi carrera. Yo no he llegado a decir hasta aquí ha llegado mi carrera porque mis metas las he cumplido. Yo he ido cumpliendo sueños y metas, pero a una escala mediana. Yo no he llegado ahí como matador de toros a Madrid. Sí que fui a Sevilla como novillero, pero la oportunidad de un torero confirmar la alternativa en Madrid, mm, pues se le debería de casi quedar no digo yo a todos los toreros, pero si no hay toreros nuevos y no le da la oportunidad, pues estamos siempre igual. Eso O es. sea que la contestación es que creo que no se me ha dado la oportunidad que se me debió de dar. ¿Qué injusticia has vivido y que nunca antes has mencionado? La he mencionado siempre, no me la he callado porque me la he callado un tiempo, pero luego llegó un momento en el que yo no estaba toreando, estaba trabajando como mayoral en una ganadería y, y me hicieron una entrevista y las dije todas, ¿sabes? No me guardé nada. Sí, no, no era una persona que se achante. Sí, bueno, No, si decir las cosas, pues se dicen. es Porque, lo mejor es decirla. No la he dicho en su momento más porque me pudiera repercutir, pero sí, tampoco quiero poner nombre y apellido a cada cosa que me haya pasado, pero por ejemplo, pues no cobrar una tarde que hayas toreado, la empresa pues escabullirse, luego te mandan un talón y el talón no lo cobra, pues todas esas cosas las he vivido yo. claro, eso debe ser bastante duro.
Pues imagínate todo lo que se pasa por ponerte delante de un toro y jugarte la vida y que un hombre que sea el que haga los carteles y te haya puesto, que luego no te pague. Lo de hombre lo digo por el sexo, Sí, sí, porque por otra cosa, pero por nada. otra cosa. Em, En este caso fue un empresario que llevaba la plaza de toros de Andújar y era de Madrid. No voy a decir su nombre, pero vamos, todo el mundo va a saber quién es. no, sí, 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 ya nada más que por lo que has dicho, pues ya, claro. Em, David, que con respecto a lo que estabas comentando, mm, me gustaría preguntar la tarde, toro o momento que pues hizo un clic en tu cabeza para decir, quizás sea el momento de cambiar el rumbo en el ámbito profesional. Pues no te puedo decir ningún toro, te puedo decir al revés, toros que haya dicho yo, qué alegría, he indultado este toro, como pasó el caso en Andújar, por ejemplo, en el 2012, un toro de Laguna Janda. Eso fue un día maravilloso, que otro sueño que cumple. Pero un toro que a mí me haya hecho decir, me tengo que quitar de esto, no, porque te vuelvo a decir que yo, cuando me quito de esto, es porque no llegan las oportunidades. No porque llega un toro y te dice, tú no estás preparado, quítate de esto. Sino yo me quito porque veo que el sistema está preparado para la gente que pues, está bien relacionada y demás, y poco más. Lo decía más que nada porque como anteriormente me mencionaste esto de que toreaste y tuviste problemas para cobrar, digo, ese tipo de cosas imagino que influyen mucho, ¿no? A la hora de decir, pues voy Sí, a seguir. sí, pero yo, en el caso mío, llegado el momento, fue una feria en el 2017 o 16, no recuerdo bien ahora mismo. Se monta la feria en Andújar y no cuentan conmigo. El año anterior, siendo triunfador de la feria, pues no me pusieron. Entonces yo directamente pues me desilusiono un poco y prácticamente casi que como que estoy ahí pero no estoy. Dejo de entrenar, empiezo a trabajar y- y ya está, y poco más. Entonces, claro, ahí juntas todas las preguntas que hemos hecho sobre ese tema, la oportunidad que nos llega, si te han dado las oportunidades que tú quieres, la plaza que sales como triunfador y el año siguiente no te repiten y es tu tierra, todas esas cosas suman Claro, para eso restarte. debe pues eso, doler muchísimo, sentirte fatal, porque ya te cuestionas todo, ¿no? Y claro, se te lía un cacao en la mente que, claro, ya no sabes lo que hacer. Eso es. ¿Cómo se toma esa decisión de dejar de ser torero? Yo no he tomado esa decisión. Realmente yo no tomo la decisión de dejar de ser torero porque yo me siento torero, eh, intento vivir al máximo mi profesión y vivir en torero dentro de lo que se puede una persona que no se figura del toreo. Y las cosas que hago ahora como banderillero las intento de hacer en torero. O sea que yo no me siento que ya no sea torero. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Que tú por dentro, vamos, te sientes y cada vez que pisa un ruedo, viva en torero. Totalmente. Y si no fuera así, yo no me vestiría de luces. Claro. Yo voy a la plaza de toros sintiéndome torero. Que yo no soy el matador, claro que ahora no soy el matador, ahora la película ha cambiado. Pero yo me siento torero un 100%. Es que si no fuera así, yo no lo haría. En ese momento que, bueno, por las circunstancias que hemos estado mencionando anteriormente, dejas tu carrera como matador a un lado. em, ¿Tu conciencia qué
quedó del todo tranquila? O bueno, dijiste, me queda esto por cumplir. Que bueno, sé que antes has mencionado el hecho, pues bueno, de no confirmar alternativas en las ventas, que es algo que, como tú bien has dicho, casi cualquier torero lo debe cumplir, pero bueno, si alguna otra cosa que dijiste has puesto, me gustaría haberlo cumplido y no pudo ser. Pues lo tenía dentro de mí, eso que tú me estás diciendo, era el yo haber toreado como matador y haber dicho, hoy va a ser cuando va a ser mi última tarde toreando. Y eso nunca había llegado. Y como yo realmente tenía claro que como matador no iba a seguir toreando, tuve la gran suerte de que mi compañero de la escuela de Jaén, Antonio Sutí, pues en la clase magistral que se hace todos los años en octubre en Jaén, a San Lucas, pues dijo, vas a cumplir tu sueño de poder despedirte de los ruedos. Y yo tuve la suerte de hacer el paseillo con alumnos de la Escuela Taurina de Jaén y torear un novillo y matarlo. Y sabiendo yo que iba a ser mi, entre comillas, mi última tarde de decir ya hasta aquí ha llegado mi carrera como matador. Em, ¿Qué queda del David Valiente de, de hoy, del matador que fuiste ayer? Pues queda que el matador que fui ayer cerró una etapa, un ciclo de su vida que siempre seré torero porque lo siento como tal y creo que en la faceta en la que ando, pues que tengo que luchar porque, porque se hable bien de mí como profesional. Muy bien. Si tuvieras que contarle a un chaval de 15 años que, bueno, que quiere ser torero, em, qué le dirías que no suele decir nadie? Bueno, tengo el ejemplo perfecto de que como estoy de profesor en la Escuela Taurina de Jaén, pues se los digo muy a menudo. En primer lugar, su estudio y su carrera que vaya para adelante, que son lo más importante, y lo vayan compaginando con el mundo del toro. Y que si de verdad se quedan para querer ser algo en el mundo del toro, que no se dejen nada, que lo den todo, que lo piensen muy bien, que lo piensen muy bien, antes de decir, yo voy para adelante con todas las consecuencias, que en todas las consecuencias hay muchas palabras muy duras, como lo hemos mentado antes, que cuando uno se viste de torero para ir a la plaza, compañeros tenemos que por desgracia no están aquí hoy en día, no todos vuelven al hotel. Entonces, eso hay que pensarlo. Cuando uno quiere ser torero, hay que ver lo bueno, lo bonito y lo malo y lo duro que es esto. Porque desde fuera se ve muy bonito, se ve muy bien, pero esto tiene mucho sacrificio, mucho esfuerzo Mi y, sufrimiento. y sufrimiento, totalmente. Un sufrimiento el cual se lleva dignamente porque gracias a Dios salen las cosas, tu esfuerzo lo vas viendo recompensado, te van saliendo las cosas cada vez mejor, entonces tú estás feliz y estás luchando por ello. Por supuesto. David, ¿te dolió más dejar el traje de luces o descubrir que podrías ser igual de grande como banderillero? No me ha dolido nada. Al contrario, estoy feliz de haber conseguido lo poco o mucho que haya conseguido como matador de toros y ahora estoy muy contento y muy ilusionado, que es lo más importante de todo, que estoy con mucha ilusión y entrenando con ilusión. O sea, no tengo una contestación para tu pregunta. Es todo lo contrario. Estoy feliz en ese sentido. Me alegro mucho. Gracias. ¿Cuál fue el primer maestro que te dijo, vente conmigo a torear?
¿Te refieres como matador de toros cuando era novillero o ahora de banderillero? ¿De cómo te No, refieres? más bien enfocado a banderillero, ¿no? Cuando diste el paso de cambiar de matador a banderillero, pues ahí el maestro que te dijera, pues David, venga, ven conmigo, vamos a probar qué tal se da. Pues, pues es curioso porque yo tomo esta decisión el día 21 de julio de este año y yo este año lo único que he toreado ha sido novilla sin caballo. Yo quería rodarme, yo no me he esperado que me llame nadie ni nada porque yo no quiero dar ese paso hasta que yo no vea que estoy bien preparado. ¿Me comprendes? Yo he Sí, toreado primero. con chavales, con los chavales de la escuela, tanto de la Escuela Taurina de Jaén como la Escuela Taurina de Linares. He toreado con chavales de la Escuela de Valencia. En fin, que he toreado novillas sueltas, pero no con un matador en concreto ni con ninguna figura del toreo. Ojalá y Dios quiera que ese momento llegue. Digamos que actualmente ese es un poco tu objetivo, ¿no? Entrar en una cuadrilla de alguna figura, ¿no? Eso, bueno, sería lo idóneo. Sería, pues no sé, otro sueño cumplido, pero hay que ser consciente de que es totalmente distinto cuando tú te pones delante de un toro con la muleta, con la mano izquierda, a tú ahora, pues, para lidiar un toro o banderillarlo, pues ese oficio hay que cogerlo y adquirirlo para hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo creo que ahora mismo sería una locura de que yo me colocara en una cuadrilla. Creo, no sé, a lo mejor pasa y es lo mejor que me puede pasar, pero por norma general, pues no es lo normal. ¿Cómo vive un banderillero la presión del segundo tercio? ¿Qué pasa por la cabeza cuando sales a la cara del toro con los palos? Pues bueno, hay un momento en el que comentaba atrás en una pregunta cuál era mi talón de Aquiles y es un momento en el que tú crees que estás cogido, porque tú estás allí sin capote y sin muleta y yo siempre lo que he hecho ha sido entrenar con un capote y una muleta. Entonces cuando te ves con unas banderillas en la mano dices, ¿y este cómo le pego yo un pase? Y el caso es que no tienes que pegarle un pase, tienes que torearlo tú con ganarle el pitón y poner los palos en la cara al animal. Y eso, pues claro, es lo que estábamos comentando, es a base de hacerlo una y otra vez. Entonces, pues con incertidumbre un poco, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo de antes, siempre sintiéndote torero y queriendo realizar la suerte lo mejor posible. En cuanto al desgaste físico bueno, de una persona, ¿qué, qué trabajo físico cuesta más? Bueno, el torear de capa o por el contrario con los palos? Yo creo que torear de capa. Con los palos es un poco todo más rápido. Con la capa hay que pensar, intentar llamar, enganchar, correr para atrás, llevarlo muy largo. Es distinto, es distinto. Yo creo que se desgasta más con el capote que con las banderillas. ¿Alguna vez, David, has sentido que salvabas una faena o por el contrario la vida bueno, de un compañero? Pues así ahora mismo a bote pronto no recuerdo nombre, pero sí que estando uno en la plaza siempre haces quites y recuerdo muchos quites en la misma cara del animal con un compañero en el suelo de echarle mano y quitárselo de la misma cara. Claro, eso, madre mía, es que debe ser, hombre, en el momento imagino que tu satisfacción debe ser enorme y la del compañero, pues, al igual, porque, vamos, le ha salvado de una bastante grande. Pues tengo una anécdota de un novillero con caballo muy amigo mío, Manuel Rodríguez, que toreó en Munera, una placita de Albacete, y yo fui a acompañarle. Y yo estaba en el callejón de paisano. El toro le cogió, le dio una voltereta
el que le quitó el toro de la cara fui yo. Por circunstancias, por el banderillero iba por aquel lado, yo por el lado que yo iba, pues con la mano en el testú me llevé el toro. Y él, pues, me lo agradeció, que él sabía que Claro. allí en el suelo le pudo lastimar. Y no poco. Vida como tal, como tú bien dices, que salvar una vida, pues bueno, no sabemos. Cuando te coge un toro no sabemos lo que puede pasar. Sí, no, no se sabe lo que te va a hacer ni por dónde va a salir el pitón, ¿no? Mejor que pensemos que libramos de un porrazo y no de que salvamos una vida. Pero sí que es verdad que estando preparados y pendientes en tu sitio, más de una ocasión salva a un compañero. David, ¿cómo se gestiona el miedo cuando ya no eres el que manda en la plaza, sino quien responde, bueno, en décimas de segundo, ¿no? No comprendo la pregunta. ¿Quieres decir como banderillero cuando tú ya no estás mandando como matador, no? Claro, claro, cuando tú eres torero, pues bueno, digamos que eres como la figura principal y por así decirlo, como el que ordena un poco a los demás lo que deben hacer, cómo deben estar Sí. preparados. Y ahora es al contrario, ¿no? Digamos que tú estás en ese otro papel. Se lleva mejor ahora, sí. De la otra manera, tú tienes toda la responsabilidad y tú, estando preparado y pendiente, tú el torero está en tus manos. De cuando le dé una voltereta, tienes que ir corriendo a quitarle el toro lo antes posible. Pero la responsabilidad más grande la tiene el torero. Hay momentos donde el banderillero ve más que el torero. En el momento que tú no estás delante del toro, me explico. Cuando el torero está con la muleta, yo en el caso puedo ver si a lo mejor por el izquierdo, por el derecho, si hay que bajarle más la mano, menos. Hay algunas teclas en las que puedo observar desde fuera porque no está el peligro, que el torero a lo mejor tiene que dar tres pases para verlo porque está pensando con el peligro delante. Sin embargo, por ejemplo, si tú estás lidiando un toro, en el momento del peligro estoy yo. Entonces a lo mejor el torero lo está viendo más claro que yo. ¿Me Claro, comprendes? siempre Según el digamos momento. que sí, desde fuera, ¿no? Bueno, desde tablas, pues cuando, Sí, cuando tú no eres el que está delante, pues ves las cosas con más claridad, ¿no? eso es. Parecido al refrán de que siempre se ha dicho que desde la barrera se ven muy bien los toros. Entonces, Además de es verdad, claro. un poco entre comillas, es que cuando no está el peligro, pues tú lo ves más fácil. ¿Alguna vez has salido a un toro sabiendo que aquello podía acabar muy mal y aún así, bueno, pues dijiste, lo tengo que hacer y lo voy a hacer? Pues sí, totalmente. Y no una vez, más de una ocasión. Pero al final, pues, es lo que te decía, tú te tienes que ir al hotel tranquilo de que la faena que tuviera el toro que se la sacar. Y cada toro tiene su lidia. Y lo que, por desgracia, pues todas las ganaderías no tienen ese toro de 40 pases. Claro. Entonces, si ha salido alguna tarde alguno que tiene 15 muletazos, pues a dárselo lo más torero posible y a rematar muy bien con la espada. ¿Qué diferencia, David, crees que existe entre colocar el par y sentir el par? Bueno, pues la diferencia es lo que hablábamos antes. Si tú te sientes torero e intentas de hacer la ejecución del par de banderillas lo más torero posible y lo más bello posible, pues lo estás haciendo torero. Si tú vas a ejecutar el par lo más rápido posible para que aquello pase, pues lo estás poniendo. ¿Qué diferencia hay? Pues que no todos los toros son igual. Las cosas como son, hay que serlo. La lógica es que un toro complicado, pues lo que no va a hacer es irte
de largo, llamarlo desde los medios de la plaza, darle todas las ventajas al toro, pues lo que hay que hacer es pues, ponerse más cerquita y a la media vuelta que se dé el toro, pues que las tenga colocadas, para que no haya que pasar por allí más veces, más capotazos, el presidente no cambia el tercio y todos son enredos y no, no favorece nada para nada al toro, ni a la Digamos, lidia, para el torero. digamos que, bueno, hay que ser un poco pícaro, ¿no? Pues sí, hay que ver las circunstancias de cada toro y sí, la palabra puede ser eso. Ahora un toro bueno y tú estás viendo que se mueve bien, pues si hay que dejarse ver, pues se deja uno ver. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que el protagonista es el que va a coger la muleta y nosotros lo que vamos es pues hacer las cosas lo mejor posible y lo más rápido. Sí que es verdad que cuando un toro es bueno, pues se le pone unos pares de banderillas buenos, pues también la gente lo agradece y es un cúmulo de cosas que disfruta el aficionado, ¿no? Justamente ahora que estaba hablando de esto, de que si el toro es bueno, para un banderillero, ¿cuál es el toro difícil, por decirlo de alguna manera? Y bueno, por el contrario, el que es más agradecido. ¿Pero te refieres para banderillarlo, para lidiarlo o qué? Bueno, esta pregunta la tengo más enfocada en banderillas, pero bueno, si lo quieres hacer de ambas, pues mejor que mejor. Normalmente los toros suelen ser muy parecidos. Si es bueno en la capa, suele ser bueno en los palos. Un toro, siempre que se ha dicho, ¿no? Un toro bueno, pues el toro que mete la cara bien en el caballo, empuja, mete los riñones, toro bravo. Entonces, el toro menos fácil para el torero, en el caso de lidiarlo, pues creo que tienes que estar habilidoso para que no esté correoso, correrle mucho para atrás y tener mucho conocimiento de los tercios para intentar dejarlo colocado con los menos capotazos posibles. Y a la inversa, poniéndote en que sea el que vaya a poner los palos, pues este toro sería el complicado, el que tienes que estar cerquita de cuando termina el capotazo, lo antes posible, pues colocarle los palos en lugar. Em, ¿Qué importancia tiene la colocación previa, la brega, la voz, esos detalles invisibles para, bueno, pues para el que presencia el espectáculo? Pues todo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás con los palos en mitad de ruedo, el compañero que está lidiando tiene que saber por el pitón que tú te vas a ir para darle el capotazo por un lado o por otro. Entonces ahí hay una conversación, como tú bien dices, una voz, o dale uno, o dale dos. Ahí hay algo que es un poco interno, pero sí que es verdad que muchas veces en el silencio del ruedo, cuando hay una lidia que estás viendo que la gente está metida y tiene esa transmisión el toro y esa emoción, se puede llegar a escuchar, aunque no siempre se escucha. Em, si tuvieras que explicar a un aficionado amateur cómo ver un tercio de banderillas, ¿qué sería lo que, bueno, lo que le dirías que en lo que más se debe de fijar, ¿no? Bueno, yo viniendo de mi profesión siendo matador de toros, yo lo que siempre más me he fijado ha sido en el capote. Las cosas que ha hecho el toro en el capote que son las que me van a hacer en la muleta. Entonces yo cuando estoy lidiando un novillo, un toro, lo que estoy es pensando es abrirle el camino para que el matador que está preparando su muletita que vea cómo es el toro, que vea que el toro se desplaza, que vea que el toro no se desplaza, las dos cosas. Sin embargo, viendo ahora el tercio de banderillas, también lo bello que lo apreciaba menos antes por ese desconocimiento que yo tenía, ¿no? Pues si yo estoy con un aficionado, pues le diría, mira qué bien le corre para atrás, mira qué bien le ha enganchado y la ha llevado hasta el final. Y ahora mira qué bien se está dejando ver en torero. Menudo par de banderillas que le va a poner. Parece que ya
se está durando, ¿no? Ya estás viendo tú que aquello ya va a pasar. Mm. Así es que eso le diría. Le iría como retransmitiéndolo. David, ¿quién ha sido el torero, por decirlo de alguna forma, que más te ha enseñado en silencio, sin que nadie se dé cuenta? Pues yo es que he tenido mucho como torero estrella al maestro Ortega Cano. Y pues sí es verdad que me he fijado en muchas cosas, que no, la mitad de las cosas no las habré llevado a la práctica, pero eh, el andar en torero, estar en torero, sentir en torero, son ese respeto, esa educación, lo admiro mucho como torero. Y desde Orte- chiquitín era un espejo para mí. Ortega Cano, que, por cierto, antes que estuvimos hablando bueno, sobre Madrid, me parece que ha sido el único torero que ha indultado un toro en las ventas. Pues fíjate, qué casualidad. Sí, sí, sí. Em, ¿Qué cuadrilla te ha impresionado más por su compenetración a la hora de, bueno, pues, de ejecutar los tercios? No tengo una cuadrilla definida de decir fulano, mengano. Cualquier cuadrilla, al final somos compañeros y tenemos que intentar hacerlo todo por el bien del torero y de la lidia de ese toro. Entonces, cualquier cuadrilla, cualquier cuadrilla que haya toreado más de una tarde juntos, al final eso es lo que hace que haya una buena compenetración entre compañeros y las cosas salen mejor. Entonces todo fluye de otra manera. Una persona que tú no conoces y ese día te toca torear con él, prepararle el toro y él tú lo ves que lo pasa mal o no, no es lo mismo. Lo importante es eso, porque una cuadrilla que ellos se conozcan y y que haya compenetración entre los compañeros y ser muy compañeros. Como nombres de buenos banderilleros, pues te podría decir varios, pero los mismos que tienes tú en la cabeza los tengo yo y los tienen los que realmente son buenos aficionados. Em, ¿Existe algún torero actual que te recuerda al toreo de tu época? Como matador te refieres, ¿no? Sí. ¿Algún novillero o algún torero? Bueno, mi época no ha sido tan distinta a la que actualmente estamos. Lo que sí creo que antes había muchos más toros, ahora hay muchos pueblos que no, que antes había toros y ahora no lo hay, entonces está un poco más complicado. Y ahora misma vez lo veo que también está más fácil con la televisión, los chiquillos con las escuelas, el que de verdad tiene cualidades y se le ve en la televisión, pues ese tiene es candidato a funcionar. No te podría decir un nombre de un torero que, no sé, al final, todo torero que tú veas que no se dejará, cualquier chiquillo que tú veas que se va con el traje reventado para el hotel, pues ese sería el torero que yo cuando era un niño soñaba e intentaba de hacer cuando me vestía de torero. David, al igual que me has comentado anteriormente que en un par de ocasiones has salvado a algún compañero, ¿ha sido al contrario? ¿Alguna vez te ha pasado que tú estabas en un apuro y un compañero ha venido con el capote y bueno, ha, ha salvado, pues eso, que hubiera algún accidente grave? Claro que sí, evidentemente el estar delante de la cara del toro, un resbalón, una voltereta, el toro cuando se da la vuelta te coge en el suelo, eh, muchas veces, muchas veces. Después de una corrida, eh, los integrantes, eh,
vamos, cuando están yendo al hotel en la furgoneta, en esos momentos se habla, se calla o se analiza. Se habla y bueno, yo hablo cuando yo estaba como matador, me gustaba que se hablara y me gustara saber las cosas que pasaban. Ahora yo en la faceta que estoy, pues bueno, si nos vamos, si nos vamos para el hotel y el torero se monta en la furgoneta y no habla nada, la cuadrilla no vamos a ser los que le digamos por aquí o por allí. Ahora, si quiere saber opinión nuestra, pues se la daremos. Pero vamos, soy partidario de que hay que hablar las cosas, claro que sí. Un toro que le has podido dar una tanda muy buena para terminar de cuajarlo por el pitón izquierdo antes de entrarlo a matar, o antes de haberlo entrado a matar unas manoletinas muy ajustadas, e irte derecho detrás de la espada, pues todas esas cosillas se hablan, claro, si has pinchado un toro, es que has pinchado el toro porque esto, por lo otro, hay que intentar de mejorar el día a día. Si haces tu trabajo y te vas y no comentamos nada, pues Claro, difícilmente al día siguiente lo vamos a hacer mejor. la importancia, bueno, pues de transmitir, ¿no? Bueno, de decir, hay que mejorar en esto, o bueno, esto lo hemos hecho muy bien, pero hay que hacer hincapié en esto que lo llevamos peor. Sí. Correcto. Es súper importante. Yo soy de los partidarios de comentarlo y hablarlo. David, ¿cuál es el precio, tanto en el ámbito emocional, familiar, económico, que conlleva este oficio? Precio. El precio que... Un precio no tiene precio. No tiene precio el tiempo, las horas de dedicación, de que te quita a tu familia. Y sobre todo, pues bueno, hemos tenido antes una conversación en la que hay compañeros que no han vuelto al hotel, a la habitación. Entonces, no tiene precio, no tiene precio. La vida de una persona no tiene precio. ¿Alguna muerte bueno, de algún compañero te ha marcado? Totalmente, la de los dos toreros más recientes, Víctor Barrio y Iván Fandiño. Estábamos en una época en la que prácticamente pensábamos que esto no iba a volver a ocurrir porque estamos muy preparados de médicos, está todo muy avanzado y viene un toro y mira lo que puede pasar, donde menos lo espera y de la peor manera. Sí, además es que fue prácticamente casi uno detrás de otro, porque me parece que, bueno, recuerdo que Víctor Barrio fue en 2016 y en junio del año siguiente Iván Fandiño. Bueno, son Sí que cosas que, bueno, marcaron, sí que marcaron y son compañeros que en la plaza no he coincidido, pero en el campo sí coincidí con ellos y bueno, pues imagínate, ¿no? alguien tan joven con toda la vida por delante y Y que está ahí, ¿eh? Y que está ahí. Por eso te digo que en una de las preguntas de antes atrás que te he comentado, que qué le diría a un chiquillo que quiere ser torero. Le intentaría decir que es muy bonito, pero que todo esto que puede pasar. Y que sean conscientes que hay que estar muy preparados para que contra más fuerte estés, te puedas librar de algo que casi cualquier otra persona no se pueda librar. David, ¿te ves algún día totalmente retirado del mundo del toro? ¿O, Bueno, o no lo no lo ves posible para alguien como tú que desde siempre ha estado dentro de un ruedo? Pues no lo creo. Llegará el día que considere o crea oportuno que no vuelva a vestirme de luces, que ese día llegará, porque tendrá que llegar, pero de estar desvinculado del mundo del toro lo dudo porque
es mi pasión, es mi vida, amo esta profesión y bueno, hay muchas facetas del toro, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo vivo en el campo y tengo una plaza de tientas y yo no voy a estar desvinculado de ello, puesto que es fácil de comprar una becerrita y traerla, torearla, o juntar un grupo de amigos y echar un rato. Estaré vinculado, te lo puedo decir casi seguro, un 100%. Sí, bueno, digamos que, pues sí, que vamos, tu vida sin el toro no se concibe. No tiene sentido ahora mismo. ¿Qué sueñas todavía como profesional en el ámbito taurino? Pues sueño con conseguir cosas como banderillero que, como te he comentado antes, que el día de mañana pues puedan hablar de que me hice un buen profesional como banderillero. David, si tuvieras que definir tu oficio con una sola palabra, ¿cuál sería y el porqué de ello? Con una palabra, entrega. ¿Y qué más? El porqué de ello, ¿por qué esa palabra? Por todo lo que tienes que luchar y esforzarte para que cuando tú estés vestido de torero en una plaza todo salga y todo fluya. Como tú no te entregas un 100% en cuerpo y alma a De estar nada vale. entrenando fuerte y estar preparado, de nada sirve. A todos nos gusta que te saquen a hombros, pero para que te saquen a hombros tiene que haber una faena, tiene que haber una entrega de un torero con un toro, tienes que matar bien ese toro, y aunque en el caso ahora no lo sea, para que todo eso pase, tú también aportas tu granito de arena para que el torero lo haga lo mejor posible. ¿Qué le dirías al David Valiente que empezó todos estos años atrás? Pues le diría que quién iba a decir que iba a haber vivido tantos y tantos momentos tan bonitos en mi profesión. Eso le diría. Aún así se lo digo. No se lo diría, sino que se lo digo. Yo tengo en casa de mis padres, tengo un salón con carteles de míos y algunas cabezas de toro. Y cuando yo entro allí al salón y me gusta echar un ratito allí solo y recuerdo tal faena o recuerdo tal toro, y hay allí carteles de festivales que toreo con todas las figuras del toreo, eso a mí no me lo va a borrar nadie. Eso a mí nadie me lo iba a decir cuando yo era chiquito, que yo soñaba con eso y, y no lo veía que eso pudiera llegar a pasar y pasó. Y conseguí tomar mi alternativa, toreé 12 corridas de toros, toreé 50 novillas picadas. Eh, ten- Tenía una carrera digna para eso que hablábamos antes, para que hubiera llegado el momento de haber ido a Madrid o a un sitio importante y que hubieran pasado cosas. Exacto. Eh, ¿Qué te gustaría que quedara de ti en la memoria del toreo? Pues simplemente como un buen aficionado, y asumimos a ver si puede ser un buen profesional, pero un buen aficionado y que sepa respetar, eso vale y va a cualquier sitio, pero sobre todo como un buen profesional. Eh, bueno, David, la verdad que está siendo una charla entrañable, donde, bueno, creo que ambos estamos disfrutando y lo estamos viviendo Totalmente. como una buena faena en una plaza de toros. Pero como todo en esta vida, pues se acaba, ¿no? Y la verdad que no tenía más preguntas formuladas. Y bueno, como, como última cuestión, me gustaría preguntarte, bueno, ¿a quién te gustaría mencionar para la siguiente charla, tertulia, como lo queramos llamar?
Pues esto lo empezó Iván conmigo. Iván es alumno de la Escuela Taurina de Jaén, ahora nuevo banderillero también. Y me gustaría seguir esa línea. Me gustaría nombrar a David Moral Moraleño, chiquillo que ha tirado 2 temporadas de novilleros sin picadores, como ahora al final de temporada se ha hecho banderillero. Pues me gustaría que fuera él para que lo conozcan un poco más y que pueda tener su oportunidad también. Perfecto, David, pues esperemos que así sea y se lleve a cabo. Y bueno, llegado a este punto de la entrevista, pues me gustaría darte vamos, las gracias, muchísimas gracias, de verdad, bueno, por querer asistir a, a este tipo de charlas, porque, como bien digo, yo de verdad que no soy nadie dentro de este mundo, lo único que, bueno, que tengo una afición un poco distinta al resto, ¿no? De taurinos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me gusta realizar este tipo de homenajes. Y bueno, pues eso, lo dicho, que espero que te haya gustado, te hayas sentido cómodo, que es lo importante. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Me alegro muchísimo que tengas esa afición que tienes y que seas, como tú bien has dicho, un poco diferente a los demás, porque de esta forma hay gente que nos conoce un poco más. He estado súper a gusto y que si cualquier día necesitas cualquier otra cosa, que aquí estoy, que para mí es un placer. Que no dejes de soñar con lo que haces, porque la verdad que lo haces bien y disfruto mucho yo también. Espero que todos los que nos hayan visto nos hayan pasado muy bien, tanto como nosotros. Exacto. Bueno, David, pues nada, te deseo que tengas una feliz noche, una feliz entrada de año y que bueno, que sigas disfrutando con la tauromaquia. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.